Bueno, buenas noches. Primeramente, para desearles que un feliz año, un feliz inicio de año, que hayan pasado unas felices fiestas, tanto Navidad como Año Nuevo, y que nos siga yendo también como hasta ahora. Esta primera sesión, en esta primera sesión vamos a contar con la presencia del doctor Leonte Garza. El doctor Leonte Garza realizó sus estudios de pregrado en la Facultad de Medicina de esta universidad, sus estudios de posgrado también aquí, Medicina Familiar en el Hospital Universitario, durante 1997 al 87-90. Tiene un diplomado en Pedagogía Médica por competencia en la Clínica UMAE 25 del IMSS en el año 2000. Tiene otro diplomado en Geriatría y Gerontología en el IMSS en el 2004 y un diplomado en Gerencia por el Instituto Tecnológico en el 2007. Está certificado y recertificado por el Consejo Mexicano de Certificación en Medicina Familiar. Actualmente es director de la Unidad de Medicina Familiar número 64 en Santa Catarina, Nuevo León, y es miembro del Comité Examinador del Consejo Mexicano de Certificación en Medicina Familiar. Él nos va a exponer ahora el tema de trastornos del sueño. Abordaje de problemas relacionados con la sexualidad en medicina familiar. Es que me había pasado el otro. Bueno, doctor, adelante. Bien, bueno, pues buenas noches y feliz año a todos. Bueno, cuando se me pidió, y le agradezco al doctor Gerardo nuestra intervención el lunes para este tema, que desde luego es un tema algo controversial bajo ciertos aspectos y en otros todavía un área de estudio en la actualidad. Dije, bueno, pues vamos a hacer acopio de todo el material que tenemos para hacerlo, y créanme, inclusive yo mismo aprendí muchas cosas interesantes al preparar la presentación, que como siempre esperamos que sea dinámica y que haya una interacción entre ustedes, porque realmente la calidad de las sesiones depende de la interacción que nosotros tengamos con ustedes, o sea, entre nosotros los médicos familiares. Esta es la unidad de medicina familiar número 64, no sé si la conozcan. Está en Santa Catarina, yendo a la carretera Saltillo, cerca de un monumento que se llama La Puerta de Monterrey. Para más referencia hay una soriana ahí que se llama Soriana La Puerta. De hecho, bueno, ya para salir a la carretera, ¿no?, que tiene el récord Guinness de choques, me refiero a carambolas, ¿no? Recientemente hubo una carambola de 100 carros ahí, increíblemente, ¿no? Creo que fueron 100 coches, algo así. Y bueno, para entrar en materia, la sexualidad es una dimensión muy importante del ser humano, que no puede ser vista nada más como un aspecto meramente instintivo. Encierra varias configuraciones. Gracias. ¿Sí se escucha? Ok. Es el resultado de algunas vertientes de orden biológico, psicológico, social, antropológico, cultural, etc. Y como dice un autor, es el lugar de todas las dificultades, las dudas, los peligros, gracias, el fracaso y la alegría. ¿Cuál es la definición de salud sexual según la Organización Mundial de la Salud? Lo que ustedes ven aquí en cursiva: la integración de elementos somáticos, emocionales, intelectuales y sociales del ser sexual por medios que sean positivamente enriquecedores y que potencien la personalidad, la comunicación y el amor. Parece algo largo, ¿no? Pero así lo definió la Organización Mundial de la Salud, y según algunos otros autores incluye 3 elementos básicos, ¿no?, que es la aptitud para disfrutar la actividad sexual y reproductiva y regularla, la ausencia de temores, de sentimientos de vergüenza y de culpa, de creencias infundadas y otros factores psicológicos que inhiben la reacción sexual o perturban las relaciones sexuales, y que no exista o haya ausencia de trastornos orgánicos, enfermedades y deficiencias que entorpezcan la actividad sexual y reproductiva.
Básicamente, el DSM-4 divide los trastornos sexuales en 3 grupos esenciales, que son los trastornos de identidad sexual, ahorita vamos a ver cuáles son, que son posiblemente los menos frecuentes en la práctica clínica, las parafilias, que antes se denominaban perversiones sexuales, ejemplo, paidofilia, exhibicionismo, voyeurismo, que son posiblemente las más frecuentes, y luego las disfunciones sexuales, que son aquellas que vendrían correspondiendo a cada una de las etapas que conocemos del ciclo de la respuesta sexual humana, es decir, deseo, excitación, meseta, orgasmo, resolución, etc. Entonces, ya para entrar en materia, los trastornos de la identidad sexual, aquí el criterio básico es que hay una incongruencia entre el sexo anatómico y la identidad sexual. O sea, la identidad es la conciencia de ser hombre o mujer, de tal suerte que es un relato intrapsíquico del rol sexual que puede ser definido como todo aquello que el individuo dice o hace para demostrarse a sí mismo y a los demás, que inviste la condición de niño, de hombre, de niña, mujer, etc. Y el CIE-10 considera 3 trastornos diferentes en este grupo: el trastorno de la identidad sexual en la infancia, el transvestismo no fetichista y el transexualismo. Pero el DSM-4 no considera que esto las engloba en una misma categoría que se define así, nada más como trastornos de identidad sexual. De tal suerte que, bueno, espero que esta diapositiva no les parezca muy cargada, pero vean ustedes cuáles son los criterios para definir qué es un trastorno de identidad sexual. Básicamente son 4 subgrupos de criterios. Primero es el criterio A, que debe evidenciar que el individuo se identifica de un modo intenso y persistente con el sexo opuesto, es decir, en el caso de los niños, el trastorno se manifiesta por deseos repetidos de ser o insistencia que uno es del otro sexo. O sea, el niño niega su sexualidad. En las niñas es insistencia en ponerse solamente ropa masculina, y en los niños preferentemente por vestirse con ropa de niña o de mujer, con una preferencia intensa y persistente por el papel del otro sexo, o sea, por el rol, o tener fantasías recurrentes de pertenecer al sexo opuesto, y una atracción intensa de participar en juegos y pasatiempos propios del otro sexo. O sea, si es un niño, pues va a tener cierto tipo de juegos que identifican a las niñas, o al revés. Y una marcada preferencia por tener compañía del sexo opuesto siendo niño, ¿verdad? Pero ya cuando la persona es adolescente o adulto, las características serían un deseo intenso de pertenecer al otro sexo igual, lo que se revela con un afán de adoptar el rol del sexo opuesto, de adquirir un aspecto físico mediante tratamiento hormonal o quirúrgico. Ustedes no sé si han leído sobre casos de gente que se hace cirugías, por ejemplo, para cambiar de sexo, etcétera. Me parece que por ahí había un jugador o jugadora, no me acuerdo, de tenis, que recurrió a esto. ¿Quién? René Richard. Así es. También un deseo firme de ser considerado como parte del otro sexo, para lo cual adoptan comportamientos, vestimentas y movimientos contrarios a su sexo fenotípico, un deseo de vivir o ser tratado como si fuera del otro sexo, y la convicción de que ellos tienen reacciones y sensaciones propias del otro sexo. Luego, el criterio C, hay que recordar que son 4, este diagnóstico no se puede hacer si el sujeto presenta simultáneamente una enfermedad intersexual. Por ejemplo, lo que viene aquí, un síndrome de insensibilidad andrógeno, que es una entidad relativamente rara, o una hiperplasia suprarrenal congénita. Y el criterio D sería un trastorno debe producir un sentimiento de malestar clínicamente significativo, un deterioro social, o en el trabajo, o en otras áreas importantes de la actividad. Y en función de esto, pues el diagnóstico se clasificaría como trastorno de identidad sexual en niños o en adolescentes o adultos. Y si son individuos sexualmente maduros, hay que especificar si son atraídos sexualmente por hombres, por mujeres, por los dos o por ninguno. Estas personas generalmente tienen una serie de manifestaciones psicosociales, que sería el aislamiento social, no tienen una autoestima adecuada, tienen ansiedad y depresión, inclusive con intentos de suicidio,
o adicciones, y una tendencia a la prostitución y exposición a enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces el curso y el pronóstico de las tres entidades que dijimos al principio, posiblemente es el más raro, es más frecuente en hombres que en mujeres, casi siempre inicia desde la infancia, se mantiene esto en secreto durante años y se hace evidente ya al final de la adolescencia o al comienzo de la vida adulta. Entonces aquí se menciona que 3/4 partes de los muchachos que muestran síntomas de transvestismo empezó el trastorno antes de los 4 años, y en los dos sexos hay una incidencia de 30 a 60% de desarrollo de homosexualidad. Y por último, el transexualismo, que es el deseo de reasignación quirúrgica del sexo, se da en un 10% de casos aproximadamente, otra vez el caso del tenista o de la tenista que mencionamos hace un momento. ¿Cuál sería el tratamiento? Es muy difícil, si por tratamiento vamos a entender que la meta sería que la persona afectada reasuma la identidad y el rol sexual que le corresponde, o sea, el pronóstico es malo, pero puede conseguirse alivio de los síntomas que van acompañando y ayudar a los pacientes que sientan que se sientan mejor con el rol sexual que ellos pueden adoptar, de manera que hay algunos afrontes en psicoterapia, psicodinámicos, cognitivos, familiares, sistémico, entre otros, que pueden ser útiles, pero en algunos casos se deben emplear psicofármacos, por ejemplo antidepresivos o ansiolíticos, tratamientos hormonales, y por último la reasignación quirúrgica, o sea, el procedimiento quirúrgico para cambiar de sexo. Esta última opción tiene que ser en un paciente muy cuidadosamente seleccionado, y hay hasta un 80% de éxito según Kaplan, ¿verdad? Okay. También hay un trastorno de identidad sexual denominado como no especificado, que incluye esta categoría, el DSM-4, en aquellos casos que no pueden ser clasificados como un trastorno de la identidad sexual en forma específica. Por ejemplo, las enfermedades intersexuales que habíamos dicho anteriormente, la conducta transvestista transitoria que se relaciona con el estrés, o la preocupación continua por sufrir una castración o una penectomía, por ejemplo, ¿sí? Bueno, aquí las parafilias, voy a tratar de sintetizar la diapositiva. Antes se denominaban perversiones sexuales, y básicamente se caracterizan por tres situaciones, que es la preferencia por el uso de objetos sexuales no humanos para alcanzar una excitación sexual, tener actividad sexual repetitiva con personas pero en la que hay sufrimiento o humillación real que no es simulada, y una actividad sexual repetitiva con niños o con personas que no dan su consentimiento para tener esa actividad sexual. Esto se puede acompañar de sentimientos de culpa, de conducta patológica, con sintomatología de depresión y de ansiedad, y por otro lado, en la medida que estos trastornos implican que no hay consentimiento de la pareja, frecuentemente va a conducir a problemas legales y sociales. Okay, ya recuperamos el sonido. Para tratar de ejemplificar, una de las parafilias más frecuentes es el exhibicionismo, ¿sí? O sea, donde el paciente lo que va a tener es una necesidad sexual y fantasía excitantes, intensa y recurrente, por lo menos 6 meses de duración. Y esto va a estar manifestado por la impulsión de tener exposición de los genitales a una persona extraña sin que se pretenda luego tener relaciones sexuales con el desconocido. O sea, simplemente mostrar los genitales, aunque muchas veces el exhibicionista a veces también se masturba al tiempo que se muestra, o cuando se imagina que se expone, y es causa relativamente frecuente, como ustedes ya saben, de problemas legales. El fetichismo sería el uso de objetos no vivientes o inanimados como método preferido o exclusivo para conseguir excitación sexual, y son muy variados, ¿no? Ropa interior, zapatos del sexo opuesto, zapatos, a veces partes del cuerpo humano, cabellos, etcétera. Y el froteurismo es la necesidad intensa externas necesidades sexuales recurrentes como fantasías excitantes que implican el contacto y el roce con una persona desconocida, pero que no da su consentimiento. Es el contacto y no la naturaleza
de coercitiva del acto, lo que resulta excitante para el individuo, o sea, simplemente tener el contacto, aunque no haya propiamente una actividad sexual. La paidofilia, bueno, algunos autores le llaman pedofilia o paidofilia. Me parece que lo correcto es este término. Aquí lo que ocurre es que el paciente durante un periodo de por lo menos 6 meses tiene necesidades sexuales intensas y recurrentes y también fantasías que implican excitación, que implican actividad sexual con niños prepúberes. Generalmente el niño, que es el objeto de la agresión, tiene 13 años o es menor, y habitualmente se considera que el paciente se sitúa de una manera arbitraria, vamos a decir, a partir de los 16 años y que por lo menos debe tener 5 años más que el niño que es agredido sexualmente. Aquí lo que hay que especificar es si se siente atraído por el sexo masculino, el femenino o los dos, si está limitado al incesto o si se trata o no de un tipo exclusivo. O sea, únicamente se siente atraído por niños. Y el trastorno empieza generalmente desde que el paciente es adolescente. Habitualmente se trata de hombres de 30 a 40 años que prefieren la actividad sexual con niños del sexo opuesto. La atracción de las niñas, como es lógico esperar, si es más frecuente en los varones, pues las víctimas van a ser frecuentemente niñas, 2 veces más frecuentemente que la atracción hacia los niños. Y aquí dice que cerca del 11% de los paidófilos o paidofílicos son extraños para las víctimas, mientras que en un 15% se trata de relaciones incestuosas, o sea, de los mismos familiares. Otra variante sería el masoquismo sexual, donde el paciente tiene excitación sexual a través de hacer sufrir a la otra persona a base de humillaciones, golpes o tormentos de otro tipo. El diagnóstico se hace cuando hace el paciente actos o hechos reales que no son simulados, que implican sufrimiento, y no solamente cuando se entregan fantasías de ese género. Algo similar sería el sadismo sexual, que es cuando hay imposición de sufrimiento físico, mental, real, que desde luego no es simulado a otra persona con el propósito de obtener una excitación sexual. La pareja puede o no tener consentimiento de esta situación. Cuando no tiene consentimiento, la actividad sádica puede terminar en problemas legales, que incluso pueden llegar a la muerte de la otra persona, en algunos casos extremos de la víctima. El voyeurismo, que también se llama escotofilia, es la observación repetida y subrepticia a gente que está desnuda, por ejemplo, por las cerraduras de las puertas, por las ventanas, en los edificios, etc. Cuando se está desvistiendo, realizando el acto sexual, pero sin que el voyeurista busque ningún tipo de contacto sexual con la gente observada. O sea, lo que lo excita nada más es la observación del coito, pero de otras personas. A veces el paciente se masturba durante el acto poco tiempo después, pero tiene una característica, que no busca tener relaciones sexuales con las personas que está observando. También otra variante de las parafilias es el fetichismo transvestista, que implica necesidades sexuales y fantasías que son excitantes, intensas y también son recurrentes. Igual debe tener esta conducta por lo menos durante 6 meses. Involucran el uso de vestimenta del sexo opuesto, por ejemplo un varón heterosexual, y esta persona no desea cambiar de sexo. Las parafilias no especificadas o atípicas son alteraciones que no cumplen ningún criterio de las otras categorías que hemos estado mencionando. Por ejemplo, lo que se denomina la escatología telefónica, o sea, el individuo que tiene la tendencia a hacer llamadas telefónicas obscenas, la necrofilia, que es la actividad sexual con cadáveres, el parcialismo, que es la atención centrada solamente en una parte del cuerpo, puede ser la cicatriz umbilical, la cabeza, una parte de una pierna, etc. O el tener sexo con animales, que sería la zoofilia, la coprofilia, que sería con las heces fecales, es la excitación con las heces fecales, o con enemas, que sería la climafilia, o con la orina, que es urofilia, ¿verdad? Y por último hay trastornos sexuales de tipo no especificado, que son perturbaciones de la sexualidad que no entran como parafilia ni disfunciones sexuales, son muy poco frecuentes,
casi no han sido estudiadas y no se describen claramente en el DSM-4. No vamos a adentrarnos en esto, pero sí se han mencionado escasamente en la literatura. Y finalmente viene lo que son el tercer tipo de alteraciones de la sexualidad, que sería la disfunción sexual, que son alteraciones caracterizadas por una perturbación en alguna de las fases de la respuesta sexual humana, de tal suerte que el DSM-4 considera 7 categorías de disfunciones, dependiendo de en qué fase del ciclo o de la respuesta sexual humana normal sea el que está afectado, que serían los trastornos del deseo sexual, de la excitación, en la fase de orgasmo, los trastornos sexuales ocasionados por dolor, la disfunción sexual por una enfermedad médica o inducida por sustancias o no especificada. No voy a adentrarme en esto. Son las fases de la respuesta de la sexual humana, que son la respuesta normal. Ustedes recuerdan que son 4 fases, 5 según algunos autores, que son el deseo, la excitación, una fase de meseta, orgasmo y finalmente la resolución. En la fase de resolución prácticamente no hay ninguna descripción de alguna alteración o disfunción sexual, de tal manera que las disfunciones sexuales pueden ser primarias, cuando siempre las ha tenido el paciente, o adquiridas cuando aparecen después de que el paciente ya logró un cierto nivel de funcionamiento sexual normal, o generalizadas cuando se dan en cualquier situación, o situacionales cuando nada más ocurren en cierto tipo de circunstancias o con determinada pareja, y pueden ser totales o parciales dependiendo del grado de respuesta que tenga. De tal manera que en los trastornos del deseo sexual, en la fase de deseo, la que se ha descrito es el deseo sexual hipoactivo, que consiste en una ausencia o declinación del deseo de actividad sexual y de las fantasías sexuales. O sea, el paciente no tiene deseo sexual, es el primer criterio. Esta inhibición le provoca un malestar muy marcado y dificulta las relaciones interpersonales. Ese sería el segundo criterio. Además de que no debe tener ningún otro trastorno del eje 1, excepto otra disfunción sexual o efectos fisiológicos de alguna sustancia o una enfermedad médica, que sería el criterio C. O sea, se debe descartar esto. Aquí el médico lo que tomaría en cuenta sería los factores que afectan el deseo sexual, como sería la edad, el sexo, el estado de salud, el grado de autoestima, el estilo de vida, el contexto interpersonal y el entorno cultural. Entonces, aquí nada más recordar que las necesidades sexuales van a variar de una persona a otra, y en una misma persona se pueden experimentar cambios en función del momento que vive. Estas personas no van a experimentar apetencia por el coito, incluso ante una pareja que en otras circunstancias sería muy atractiva o adecuada. Y aquí hay que tomar en cuenta si el síntoma es global o situacional. Cuando ocurre nada más con cierto tipo de personas o de situaciones, se piensa que la causa sea psicológica, y el tratamiento pues sería sexoterapia o psicoterapia. Y en el segundo caso, o sea, cuando sería global, aquí es muy probable que haya que descartar un trastorno psiquiátrico, por ejemplo una depresión mayor, una enfermedad médica o el efecto de algunos medicamentos que el paciente esté tomando. Hay enfermedades que pueden afectar al paciente y causarle una inhibición de la fase de deseo sexual, por ejemplo adenomas hipoficiarios, insuficiencia renal crónica, hipotiroidismo, enfermedades debilitantes, cánceres, alcoholismo, uso de narcóticos, adicciones, algunos betabloqueadores adrenérgicos y algunos medicamentos antihipertensivos. Entonces, en estos casos, pues lo que hay que hacer es descartar que haya una causa secundaria. También aquí, en la fase de deseo sexual, el segundo trastorno que se ha descrito es la aversión al sexo, que tiene estos criterios para establecer el diagnóstico: una aversión extrema o recurrente al contacto sexual. O sea, el paciente no quiere saber nada de relaciones sexuales, ni de coito, ni nada de esto, y lo evita. Es decir, no tiene contacto con una pareja sexual. Ese es el primer criterio. El segundo sería, esta situación le ocasiona un malestar personal y dificultad en sus relaciones interpersonales,
Y el tercer criterio, van a ver ustedes que esto es una constante en estos trastornos, es que esto no se puede explicar por otro trastorno, excepto que sea otra disfunción sexual. Aquí se piensa que haya alguna reacción de tipo fóbico que puede acompañarse de algunas manifestaciones somáticas como náuseas, palpitaciones, sudoración, pánico, etcétera, aunque a veces no haya manifestaciones de angustia, y el deseo sexual se mantiene, y esto se puede objetivar porque estas personas no experimentan el temor fóbico cuando se masturban. O sea, el paciente no desea tener relaciones sexuales con otra persona, pero sí puede autoexcitarse, y aquí el manejo que se ha sugerido es una desensibilización sistemática. Ya lo que es en la fase de excitación en la mujer, es la segunda fase de la respuesta sexual humana normal. El DSM-4 señala que aquí la característica esencial sería una incapacidad recurrente o persistente para obtener o mantener una respuesta de lubricación vaginal, que es lo que ocurre propiamente en esta fase hasta el final del acto sexual. Ese sería el criterio A o primero, y a esto se agrega, como en otras disfunciones, otra vez, que esto le ocasiona a la paciente un malestar muy marcado, le dificulta sus relaciones interpersonales, y que el trastorno no se explique por la presencia de otro trastorno del primer eje, excepto por otra disfunción sexual, ni que tampoco se deba a una enfermedad médica o a los efectos fisiológicos de algún medicamento o de otra sustancia. Este trastorno, o sea, el trastorno de la fase de excitación en la mujer, también se conoce como frigidez. Relativamente es frecuente, y fíjense ustedes, puede afectar hasta una tercera parte de las mujeres casadas en algunas series, y habitualmente se puede asociar con trastornos del orgasmo, con dispareunia y con pérdida del deseo sexual. Entonces, durante el coito el trastorno puede provocar evitación sexual, o sea, la paciente no desea tener relaciones, y esto pues desde luego va a perturbar el vínculo con su pareja. Hay que tener en cuenta o tratar de descartar si esto si hay factores psicológicos o orgánicos para que expliquen la frigidez. Por ejemplo, las causas orgánicas, donde la más frecuente es la menopausia, ¿sí? Donde va a haber, como ya sabemos, alteraciones en la lubricación vaginal, o que esa menopausia sea adquirida o de origen quirúrgico, sea una ovariectomía que produce una vulvovaginitis atrófica. Esa es la causa más frecuente. Menos frecuentemente serían enfermedades del sistema nervioso central, por ejemplo, tuberculosis, accidentes cerebrovasculares, afecciones del sistema nervioso periférico como neuropatía diabética, esclerosis múltiple, etcétera, u otros trastornos endocrinos, inclusive algunos medicamentos como algunos antidepresivos y algunos antihistamínicos. Entre las causas psicológicas de la frigidez sería temores en torno al coito por el empleo de técnicas para tener sexo rudimentarias o inadecuadas. O sea, no hay una estimulación erótica adecuada, pero más frecuentemente la frigidez se asocia con una actitud ambivalente ante la sexualidad. O sea, hay problemas en la relación conyugal presentes o pasados en la paciente. El equivalente en el varón vendría siendo el trastorno de la erección, o sea, la disfunción eréctil o la impotencia, ¿sí? La característica esencial de la disfunción eréctil, que de acuerdo con algunos autores es la segunda más frecuente de este grupo, después de la eyaculación, de la eyaculación retrógrada, sería que es la incapacidad persistente o recurrente para obtener o mantener una erección apropiada hasta la terminación de la actividad sexual. Ese es el criterio esencial. Y los criterios B y C son los mismos. O sea, recuerden, el criterio B es que le ocasiona problemas en sus relaciones interpersonales, y el C es que no se explica ni por una enfermedad médica, ni por abuso de sustancias, ni por otro padecimiento del primer eje de este grupo. Entonces, la erección es la fase más vulnerable de la respuesta sexual en el hombre, y la impotencia podría estar determinada por algunas drogas, enfermedades o factores psíquicos. Entonces, esta alteración es la que cuenta con mayores probabilidades de que tenga un factor orgánico que le explique. Esto se va a traducir en que estos factores pueden descartarse en más del 90%
a través de la entrevista médica. Si el paciente tiene erecciones espontáneas a cualquier hora, en la noche, en la mañana, etcétera, se considera que no tiene patología orgánica. O sea, en el interrogatorio de estos pacientes es muy sencillo preguntar si el paciente tiene erecciones en forma espontánea. Si les dice que sí, difícilmente va a tener una patología orgánica. O sea, no se va a considerar que la disfunción eréctil sea consecuencia, por ejemplo, de alteraciones vasculares de la arteria pudenda o de la ilíaca interna, o por una neuropatía diabética o vasculopatía, etcétera. ¿Cuál es la frecuencia en la población masculina de la disfunción eréctil? Se considera que en hombres a partir de los 40 años es hasta un 30% han padecido este problema, y a partir de los 70 años hasta un 70%. Entonces, entre las causas psicológicas hay algunas que son inmediatas y otras que son profundas. Entre las primeras es una ansiedad anticipatoria ante la prestación sexual. Es un mecanismo que se considera fundamental. O sea, el paciente se pregunta a sí mismo si podrá o no tener erección durante el momento culminante del acto sexual. Son factores adicionales la excesiva preocupación, o sea, por querer complacer al compañero, la presión emocional que haga la pareja, sobre todo en los casos en que hay conflicto conyugal. Pero hay otras causas más profundas, ¿no?, que tienen que ver con situaciones angustiantes, conflictos edipianos que terminan en un temor frecuente a la figura femenina a la que se le transfiere el papel de madre, y en un plano relacional con actitudes neuróticas de ambivalencia o de temores a ser rechazado por la pareja, ¿sí? Y bueno, lo que habíamos dicho ahorita, las causas orgánicas de disfunción eréctil sería quizá la más frecuente, que es una complicación de los pacientes con diabetes, o que haya problemas de circulación en el pene, o trastornos endocrinos con disminución de la testosterona y elevación de la prolactina, y algunas veces algunos betabloqueadores antihipertensivos y el abuso del alcohol, o sea, el etilismo crónico. No sé si voy muy rápido en esto, vamos bien. ¿Sí? ¿De cuánto tiempo disponemos todavía? Digo, no es que falten muchas diapositivas, de hecho ya vamos bien, pero unas 2 horas. Fíjense que los trastornos de la fase de orgasmo, en el caso de la mujer, es lo que se denomina anorgasmia. Esto es una inhibición recurrente o persistente del orgasmo en la mujer, manifestada por una ausencia o un retraso del orgasmo después de que ocurrió una fase de excitación sexual normal. Ese sería el primer criterio. Y el diagnóstico requiere que el clínico evalúe si la capacidad orgásmica de la mujer es menor a la que debería de tener, de acuerdo a su edad, a su experiencia sexual previa y a la estimulación sexual que recibió. Y los criterios B y C son los mismos que para otras disfunciones. Yo creo que para ahorita ustedes ya se lo saben de memoria. O sea, que el paciente le ocasiona en el criterio B alteraciones en sus relaciones interpersonales y con la pareja, y el criterio C es que no se explique ni por una enfermedad médica, ni por abuso de sustancias, ni por otra alteración de este eje. Entonces, la anorgasmia se puede definir como la inhabilidad de una mujer para alcanzar el orgasmo, ya sea por coito o por masturbación. O sea, ni por autoestimulación ni por coito puede la paciente lograr el orgasmo. Pero si la paciente sí lo puede lograr, el orgasmo, por uno o por otro, ya sea masturbándose o por el coito, entonces ya no puede ser diagnosticada como anorgásmica. Entonces, porque la investigación sexológica ha demostrado que definitivamente el orgasmo por estimulación del clítoris o por estimulación vaginal es fisiológicamente el mismo. O sea, no me estoy refiriendo a la fantasía sexual, sino al aspecto fisiológico. O sea, la mujer alcanza el orgasmo por una relación sexual o por estimulación del clítoris de una manera igual. Pero algunas mujeres han referido subjetivamente a mayor satisfacción cuando el orgasmo se precipita por el coito, no por autoestimulación. Y finalmente, muchas mujeres requieren estimulación clitoridiana manual durante el coito para poder llegar al orgasmo, ¿eh? ¿Cuál es la prevalencia de la anorgasmia femenina? Pues es relativamente frecuente, o sea, constituye hasta un 30% del total de casos de disfunciones sexuales.
Diríamos que junto con la frigidez es posiblemente el principal trastorno de la sexualidad en la mujer. En la mitad de los casos de anorgasmia el problema es situacional, o sea, la mujer sí puede lograr el orgasmo cuando se autoestimula, pero no en el coito. Esto tiene que ver con que haya una autoobservación obsesiva durante la actividad sexual que interfiere con la producción del reflejo orgásmico, o una insuficiente estimulación sexual, o un temor de abandonarse al placer sexual. Y hay algunas causas psicológicas, por ejemplo, temor a embarazarse, o que piensen que van a sufrir una lesión en la vagina, o son hostiles hacia el varón, tiene sentimientos de vergüenza y de culpa, miedo a perder el control. Pero también puede ser que si la paciente tiene antecedentes de haber sido abusada sexualmente o haber sido víctima de un incesto durante la niñez, eso es un factor etiológico importante para el problema. ¿Verdad? Okay. Lo que sería el equivalente del trastorno orgásmico, pero en el hombre, que sería el trastorno orgásmico masculino, sería la ausencia o retraso persistente o recurrente del orgasmo después de una fase de excitación sexual normal en el transcurso de una relación sexual, que clínicamente se puede juzgar como adecuada tomando en cuenta tipo, intensidad y duración de la estimulación erótica, que sería el criterio A. Otra vez, el criterio B y C, yo creo que si se los pregunto, pero ahorita ya se los saben de memoria, o sea, alteraciones en las relaciones interpersonales del paciente, y que esto no se deba a una enfermedad médica o abuso de sustancias o medicamentos o a otro padecimiento de este eje. La prevalencia es la tercera anormalidad de la sexualidad en el varón después de la eyaculación retrógrada y de la disfunción eréctil. Tiene hasta un 5% de casos de disfunción sexual se explican por este mecanismo, o sea, menos frecuente que la disfunción eréctil o que la eyaculación precoz. También hay causas psicológicas, por ejemplo, el hombre percibe la sexualidad como un pecado, los genitales son sucios, porque desde niño fue educado de una manera muy represiva, rígida, y con prejuicios antisexuales, todo lo cual va a traducir finalmente temores inconscientes, sentimientos de culpa, no va a querer tener relaciones sexuales y va a tener dificultades interpersonales. A veces tiene actitudes ambivalentes o hostiles hacia la pareja femenina, y también aquí el paciente tiene miedo de que su pareja se embarace. Igual, algunos casos pueden mejorar con sexoterapia. Y luego viene lo que algunos autores considerarían en la fase de orgasmo masculina posiblemente el trastorno más frecuente, que sería la eyaculación precoz, que es la eyaculación persistente o recurrente en respuesta a una estimulación sexual mínima, o que se da antes, durante o poco después de la penetración y antes que la persona lo desee. Ese es el criterio esencial. Aquí también se deben tomar en cuenta factores que puedan influir en la duración de la fase de excitación, como la edad del paciente, la novedad de la pareja sexual, la situación y la frecuencia de las relaciones sexuales. Los criterios B y C, bueno, pues ya sabemos cuáles son, o sea, dificultades en las relaciones interpersonales, descartar padecimientos médicos, adicciones, etcétera. Para algunos autores es la más frecuente, era lo que estábamos diciendo. Fíjense ustedes, hasta un 20 o 30% de los adultos la presentan, es muchísimo esto, ¿eh? El detalle es si el paciente lo manifestará en la consulta médica. La causa psicológica habitualmente aquí es una regla, no es como en la disfunción eréctil, donde es más frecuente una causa orgánica. Aquí habitualmente hay un problema psicológico. Entonces, a menudo se concentra obsesivamente el paciente en el intento para poderse controlar y se vuelve ansioso. Esto lo inhibe en la capacidad de aprendizaje del control voluntario, y esto también se puede relacionar con dificultades psicológicas más profundas. Pero tiene muy buen pronóstico, ¿eh? El 90% se curan con sexoterapia. Y luego viene una serie de padecimientos, vamos a decir, por dolor, como la dispareunia, que propiamente no es un trastorno de la respuesta sexual humana, sino la evitación de la relación sexual por dolor. La dispareunia, como sabemos, es el dolor genital persistente, recurrente, que se asocia con el coito, pero puede ocurrir tanto en hombres como en mujeres.
nada más que pues es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, pero sí hay dispareunia masculina. Ese es el principal criterio. Esta perturbación le va a causar dificultades en las relaciones interpersonales y no se debe exclusivamente a vaginismo o falta de lubricación vaginal, ni tampoco se puede explicar por la presencia de otro trastorno, ni es debida exclusivamente a factores fisiológicos de medicamentos, sustancias u otras enfermedades. No se conoce la incidencia de la dispareunia, es muy poco frecuente en el varón. Yo no sé si ustedes hayan tenido en la consulta un paciente que se queje de dolor uretral o peneano al tener relaciones sexuales. Lo que sí es frecuente es su asociación y coincidencia con el vaginismo. Son contracciones en el aparato genital femenino y ambos trastornos se van a condicionar de una manera recíproca. A veces hay trastornos urológicos o ginecológicos y a veces si el dolor es cambiante, o sea, cambia de lugar, lo más probable es que la etiología sea psicológica, pero si es persistente y es en el mismo sitio, sí puede tener una relación más definitiva con un problema orgánico. Hay algunos conflictos sexuales, ansiedad, culpa, ambivalencia en torno a la sexualidad o asociación con depresión, hipocondría, obsesión fóbica, a veces inclusive esquizofrenia, ¿verdad? Igual, se podría obtener en algunos casos el antecedente de que hubo prácticas sexuales con sadismo o que la paciente fue abusada sexualmente en la infancia. Y el vaginismo, que es otro trastorno sexual por dolor, es aparición persistente o recurrente de espasmos involuntarios de la musculatura del tercio externo de la vagina, y esto interfiere con el coito. Ese es el criterio esencial. Igual, dificulta las relaciones interpersonales, no se explica por otro padecimiento ni médico ni por alteraciones por sustancias, pero esto hace que la penetración sea muy dolorosa, difícil o imposible. Según este autor, el vaginismo es una de las causas principales de matrimonios no consumados, o sea, de evitación de relaciones sexuales. La causa puede ser psicológica o física y puede condicionar un mecanismo de defensa. Cualquier patología pélvica puede ocasionar vaginismo, ¿eh? Algunas pacientes son relativamente sanas y viven armónicamente con la pareja, pero otras son muy agresivas o conflictivas, y esto causa dificultades en el matrimonio y desde luego no se logra el embarazo. Igual, puede haber antecedentes de haber sido abusada sexualmente en la niñez o haber tenido relaciones incestuosas o intentos dolorosos de realizar el acto sexual. Sin embargo, el pronóstico es muy bueno, ¿eh? El tratamiento, fíjense ustedes, es la dilatación progresiva de la vagina con dilatadores metálicos o de plástico o los dedos de su pareja, pero que sepa cómo hacerlo, ¿verdad? Es una parte, de hecho, de lo que se vendría siendo la sexoterapia. O sea, este tipo de indicaciones que parecen muy sencillas, pero en la práctica pudiera no serlo tanto. La finalidad de esta forma de intervención es que se relaje la musculatura pubococcígea y la musculatura pélvica, y con esto se consiga dilatar la vagina para poder romper el espasmo muscular vaginal. Pero también hay que abordar los factores intrapsíquicos y ver cómo está la relación de pareja que puede estar interviniendo como un factor causal aquí. Y luego viene una serie de disfunciones sexuales, por ejemplo, las que sí son debidas a enfermedades médicas, que ya en este caso puede haber dolor ligado al coito, deseo sexual hipoactivo, disfunción eréctil u otras formas de disfunción sexual que pueden provocar malestar personal o dificultad en las relaciones interpersonales y que sí se deben a una enfermedad médica, con evidencia por la historia clínica o la exploración física o el laboratorio de que la alteración sí se puede explicar por un efecto fisiopatológico de una condición médica subyacente, vamos a decir diabetes mellitus, endocrinopatía, hipotiroidismo, etcétera, y que dicha alteración no se puede explicar por la presencia de otro trastorno mental, por ejemplo, una depresión mayor. Igual, la disfunción sexual que es inducida por sustancias, que sería una alteración sexual clínicamente significativa, que produce malestar y dificultad en las relaciones interpersonales, y en donde la historia, la exploración y los análisis de laboratorio prueban que el trastorno sí se puede explicar por el consumo de sustancias como tóxicos, psicofármacos, drogas, etcétera, y que la alteración no se explica por la presencia de otro trastorno sexual primario.
Nomás que aquí se requiere un criterio diagnóstico, que sería que los síntomas de un trastorno, para poder decir que se deben a una sustancia, se tienen que desarrollar durante o dentro de los 30 días siguientes a la ingesta de sustancias como el alcohol, anfetaminas, cocaína u otras. En cada caso especificar si está alterado el deseo, la excitación, el orgasmo, o cuál de las fases de la respuesta sexual, o si tiene dolor ligado al coito. Y por último está lo que se llama disfunción sexual no especificada, donde comprendería trastornos sexuales que no cumplen con ningún criterio que se han señalado anteriormente, y que son como estos que están aquí, ¿verdad? Ausencia de pensamiento erótico, a pesar de tener componente fisiológico normal en las fases de excitación y de orgasmo, o cuando existe una disfunción sexual pero no se puede determinar si es primaria por una condición médica o por sustancias. Y otros casos menos frecuentes, por ejemplo, hay pacientes que se quejan de cefalea después del coito. Por cierto, en un caso como este, habría que descartar que el paciente no tuviera hipertensión, por ejemplo, o de anedonia orgásmica, o sea, que no le ocasiona placer al paciente llegar a esta fase, y dolor al masturbarse, que también se pueden considerar aquí. ¿Cómo se evalúa un trastorno psicosexual? Yo creo que aquí llegamos a la parte esencial, después de haber hecho un recorrido por toda la clasificación de las alteraciones de origen sexual. Pues básicamente con lo que está subrayado aquí, se tiene que hacer una entrevista clínica adecuada, y esta se va a complementar con una exploración física, si se requieren pruebas de laboratorio y otros métodos de diagnóstico. Y hay alguna, Kaplan desarrolló un modelo de entrevista para tratar de conceptualizar un problema psicosexual, que es este que ustedes ven aquí. No sé si se alcanza a ver bien. Según Kaplan, lo primero que hay que hacer es analizar la molestia principal. Por ejemplo, ¿el paciente tiene realmente un trastorno psicosexual? Es lo primero. ¿O es una expresión de tensiones menores que ocurren en una persona que por lo demás está sana? La segunda pregunta sería un examen de la condición sexual. ¿Cuál sería el diagnóstico? ¿Cuál es la fase de la respuesta sexual que está perturbada? ¿Cómo afecta la experiencia sexual del paciente? Luego, la tercera sería la determinación de la condición médica. El paciente no tiene una enfermedad, o sea, no es diabético, no es hipertenso, no tiene endocrinopatías, etcétera, o no ingiere algún medicamento que pueda causarle como efecto secundario una alteración de su sexualidad. La cuarta sería determinación de la condición psiquiátrica. El paciente no tiene, por ejemplo, alteraciones depresivas o de ansiedad u otro tipo de alteraciones. La evaluación, el quinto sería la evaluación de la historia psicosexual y familiar. ¿Cuáles son las causas psicológicas inmediatas o profundas? ¿Qué tan severas son esas causas? ¿Qué clase de resistencia cabe esperar por parte del paciente? La sexta sería la evaluación de la relación de la pareja, o sea, la causa de la disfunción está en una perturbación del patrón interaccional de la pareja. Digo, aquí hay situaciones muy lógicas, ¿verdad? Como por ejemplo preguntar la periodicidad o la frecuencia de las relaciones sexuales, y de esas relaciones que tiene, aparte de qué tan frecuentes son, qué tan satisfactorias son, y por último hacer una recapitulación y una serie de recomendaciones. Luego viene, habíamos hablado en algunas diapositivas anteriores sobre sexoterapia. Hay algunas técnicas generales que se pueden usar por nosotros los médicos familiares. Por ejemplo, la abstinencia del coito y orgásmica cuando está indicado hacer esto, para buscar liberar al paciente de la obligación de tener el coito, eliminando que tenga un temor al fracaso, o la focalización sensorial, con lo que se intenta redescubrir el placer por parte de la pareja con la aplicación mutua de caricias o de fantasías sexuales, por ejemplo, lecturas, fotos, hasta películas podría ser eróticas. Y hay técnicas más específicas, por ejemplo, el apretón o compresión del glande en el momento de la inminencia eyaculatoria, para poder disminuir la excitabilidad del pene e inhibir la eyaculación, que es una técnica utilizada en el tratamiento de la eyaculación precoz. O una variante del ejercicio que sería iniciar, parar, iniciar, en donde la mujer detiene la estimulación del pene cuando su pareja siente que la eyaculación ya va a sobrevenir.
Y por último, la dilatación progresiva de la vagina. Recordarán ustedes lo que hablábamos del vaginismo, ¿verdad? O sea, para tratar de dilatar la vagina manualmente la propia pareja. Aquí los resultados generalmente son muy favorables, sobre todo en los casos de eyaculación precoz, de vaginismo, frigidez, eyaculación retardada o impotencia secundaria. Hasta un 40% de los pacientes, según Kaplan, se pueden beneficiar con la sexoterapia, pero los demás van a requerir combinaciones de sexoterapia, psicoterapia, inclusive farmacoterapia, etc. Estos son algunos manejos que se han dado en algunas condiciones, por ejemplo, cuando el paciente es fóbico, ansiolíticos y antidepresivos, la tioridacina en la eyaculación precoz, prótesis en el pene en disfunción eréctil, o sea, en impotencia. Esto lo puse así porque no está en valoración todavía, o sea, revascularizar la vasculatura del pene o inyectar sustancias vasoactivas en los cuerpos cavernosos, como esta, por ejemplo, que está aquí, fentolamina con prostaglandina y papaverina. Y finalmente, hay un capítulo al que me voy a referir muy brevemente, nada más, que es ¿cuáles son los problemas psicosociales y médicos que se derivan de la patología sexual? Pues evidentemente la violencia y el abuso sexual dentro de la familia, la ocurrencia de embarazos no deseados ni planeados o la infertilidad primaria o secundaria, aislamiento social, problemas de relación con la pareja, enfermedades de transmisión sexual, depresión, alcoholismo, adicciones y prostitución. Bueno, antes de pasar a esta, fíjense, si ustedes se ponen a pensar, ¿cuáles de las funciones familiares creen ustedes, o de las funciones básicas de la familia, se alterarían en una pareja o en un paciente que tuviera un trastorno en su sexualidad? Es pregunta, no sé si... O sea, se podría alterar, por ejemplo, la socialización, el afecto, ¿sí? El cuidado. Digo, la reproducción, pues yo creo que la respuesta es que se afectan todas, o se pueden afectar todas. Por ejemplo, aquí donde estamos viendo, si alguien hiciera un estudio de salud familiar en un paciente con un problema de este tipo, se puede afectar la socialización en un niño con problemas escolares por una patología de identidad sexual, puede ser objeto de bullying, bajo rendimiento escolar, abandono, deserción, etc. Los niños abusados sexualmente frecuentemente tienen un bajo rendimiento escolar. En la función de cuidado, si el niño es abusado sexualmente, sobre todo dentro de su casa, pues evidentemente los padres pueden evitar la atención médica. En la cuestión del afecto, pues no hay caricia, no hay manifestaciones de cariño, lo que hay más bien es una manifestación de violencia. En la cuestión de reproducción, que según el doctor Apolinar Membrillo, que es un maestro de la Facultad del Departamento de Medicina Familiar de la UNAM, él lo menciona como regulación de la fecundidad y expresión de la sexualidad. Se presentan crisis por embarazos no deseados o por infertilidad o alteraciones en la comunicación de pareja, y también en el estatus, porque el paciente o la familia no va a ser aprobada en su medio social en casos de prostitución, exhibicionismo, alteraciones de conducta, problemas legales, inclusive relación conflictiva con la familia extensa, con los vecinos, ¿sí? Creo que con esto concluimos. No sé si hay algún comentario. A ver, la luz.